Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy venimos con un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin quiere que Hande Erçel abandone Casa Rosada. Si han oído bien, y en este vídeo vamos a desgranar todos los detalles, las posibles razones detrás de este supuesto deseo y por supuesto, las reacciones que esto está generando. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de rumores y especulaciones, no se olviden de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse justo aquí debajo. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades. Y si ya son suscriptores, un enorme gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos, y como suele suceder con estas dos grandes figuras, Kerem Bürsin y Hande Erçel, cada mínimo detalle de su vida personal se convierte en noticia de portada. El titular Kerem Bürsin quiere que Hande Erçel abandone Casa Rosada, nos lanza de lleno a una historia que, si bien aún se maneja con pinzas y se basa en fuentes cercanas y especulaciones, tiene el potencial de ser un terremoto en la relación y en la carrera de ambos. Para quienes no estén familiarizados, Casa Rosada no se refiere a la sede del gobierno argentino, para nada. En este contexto, Casa Rosada es el nombre de la prestigiosa casa de moda y agencia de talentos donde Hande Erçel ha estado desarrollando gran parte de su carrera, especialmente en lo que respecta a acuerdos de patrocinio, campañas publicitarias y, en general, su imagen pública fuera de las producciones televisivas. Es, podríamos decir, su cuartel general profesional en el mundo de la moda y el marketing. La pregunta del millón es, ¿por qué querría Kerem Bürsin que Hande se aleje de un lugar que le ha sido tan beneficioso? Las teorías son múltiples y variadas. Una de las hipótesis más sonadas es que Kerem podría estar buscando un mayor control o, mejor dicho, una mayor dirección en la carrera de Hande. Sabemos que ambos actores tienen carreras individuales muy exitosas, pero también han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, y aunque actualmente mantengan una relación de amistad, es innegable que su conexión ha sido de gran interés público. Si Kerem estuviera involucrado en la planificación a largo plazo de la carrera de Hande, podría sentir que Casa Rosada, con sus propios planes y agendados, podría estar limitando o no alineándose perfectamente con la visión que él tiene para ella. Quizás Kerem, con su experiencia y contactos en la industria, vea oportunidades que él mismo pueda gestionar o para las que tenga contactos directos, y la agencia podría ser vista como un intermediario innecesario o incluso un obstáculo. Otra posible explicación, y esta es un poco más delicada, es que haya habido algún tipo de desacuerdo o conflicto entre Kerem y la dirección de Casa Rosada. Tal vez no se trata de una intención directa de Kerem de que Hande se vaya, sino más bien de un deseo de protegerla de algo o de asegurar que su imagen esté siendo manejada de la manera que él considera más apropiada. Podría ser que Kerem sienta que Casa Rosada no está aprovechando al máximo el potencial de Hande, o que las campañas o acuerdos que le proponen no son los más adecuados para su imagen o para su futuro. En el mundo del espectáculo, las opiniones sobre la mejor estrategia para una carrera pueden diferir enormemente y es posible que Kerem, como alguien cercano y con una perspectiva externa, tenga sus propias ideas al respecto. También debemos considerar la posibilidad de que esto sea una estrategia para posicionar a Hande en una nueva etapa de su carrera. Quizás el objetivo no sea eliminarla de la industria, sino reubicarla o redirigir sus esfuerzos hacia proyectos más ambiciosos o diferentes. Podría ser que Kerem vea un futuro para Hande en Hollywood, o en proyectos cinematográficos de mayor calibre, y para ello, la estructura de Casa Rosada, enfocada quizás más en la moda y la publicidad turca, no sea la ideal. A veces, un cambio de aires y de agencia es necesario para dar el siguiente gran salto. Por supuesto, no podemos descartar la influencia de los medios y los rumores. En muchas ocasiones, lo que empieza como una conversación privada o una pequeña especulación termina magnificándose y convirtiéndose en un titular explosivo. Es posible que haya habido alguna conversación informal, algún comentario aislado, que los medios hayan tomado y transformado en esta noticia. Y ha de gran impacto. La relación entre Kerem y Hande, siendo una de las parejas más queridas y seguidas, siempre genera mucho interés,
y cualquier indicio de disensión o cambio en su dinámica personal o profesional es rápidamente amplificado. Además, analicemos la figura de Kerem Bürsin. Él mismo es un actor con una carrera internacional en crecimiento, con proyectos en el extranjero y una visión muy clara de su propio camino. No es un artista que se quede quieto, sino que constantemente busca nuevos desafíos. Si él está activamente involucrado en la vida profesional de Ande, es natural que su perspectiva se incline hacia la expansión y la búsqueda de oportunidades de alto nivel. Ver a Ande prosperar y alcanzar su máximo potencial podría ser una motivación importante para él. Hande Erçel, por su parte, es una artista increíblemente talentosa y con una gran proyección. Ha demostrado su valía en múltiples proyectos de televisión que han sido éxitos rotundos, y su presencia en el mundo de la moda y la publicidad es igualmente fuerte. Dejar Casa Rosada, si es que eso llegara a suceder, sería una decisión muy importante para ella, y seguramente implicaría un replanteamiento de su equipo y de su estrategia. ¿Sería esto una decisión unilateral de Kerem, o sería una decisión conjunta, o incluso una iniciativa de Ande misma que Kerem apoya? Esa es otra incógnita que añade capas a este misterio. Los fans, como era de esperar, están divididos. Por un lado, están aquellos que ven esta posible acción como una señal de que Kerem se preocupa profundamente por la carrera de Ande y quiere lo mejor para ella. Lo ven como un protector y un impulsor. Por otro lado, quienes temen que esto pueda generar tensión en su relación, o que Ande pueda sentirse presionada o controlada. También están los que defienden la autonomía de Ande y creen que ella es perfectamente capaz de manejar su propia carrera sin la intervención de nadie, por muy bien intencionada que sea. La lealtad a su ídola es inquebrantable, y cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza a su independencia será defendida. Es crucial recordar que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y en informaciones de fuentes no oficiales. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones directas sobre este tema. En el mundo del espectáculo, a menudo se requiere paciencia para que la verdad salga a la luz, o para que los hechos se aclaren. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el nombre de Kerem Bürsin, al estar vinculado a un deseo que afecta a Hande Erçel y su agencia, automáticamente se convierte en un tema de gran relevancia y genera un debate apasionado entre sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del titular? ¿Está Kerem Bürsin realmente empujando a Hande Erçel a dejar Casa Rosada? Si es así, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones? ¿Se trata de una ambición compartida, de una protección o de un simple malentendido amplificado por los medios? Por ahora, solo podemos especular y observar. Lo que sí es cierto es que esta noticia pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento, donde los lazos personales y profesionales a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. La industria turca de la televisión y el cine es conocida por su intensidad y por la devoción de sus fans. Cuando dos figuras tan prominentes como Kerem y Hande están en el centro de una historia, el eco es enorme. La influencia de Kerem en la industria, su experiencia en proyectos internacionales, podría ser un factor clave en su deseo, si éste existe, de reorientar la carrera de Hande. Quizás él vea un potencial sin explotar o direcciones inexploradas que él cree que Hande podría alcanzar con el apoyo adecuado, y que Casa Rosada, tal vez, no sea la agencia que pueda brindarle ese apoyo específico. En este punto, la mejor estrategia para nosotros como observadores es mantener la calma, ser críticos con la información que recibimos y esperar a que haya declaraciones oficiales. Sin embargo, la especulación es parte de la diversión del entretenimiento, ¿no es así? Y este tema sin duda nos da mucho material para pensar y debatir. Para concluir, la noticia de que Kerem Bürsin quiere que Hande Erçel abandone Casa Rosada ha encendido las redes y los foros de discusión. Hemos explorado varias teorías, desde una ambición compartida para impulsar la carrera de Hande hacia nuevos horizontes, pasando por posibles desacuerdos o la necesidad de una nueva dirección estratégica, hasta la simple posibilidad de que sea un rumor magnificado por la prensa. Lo que está claro es que ambos son figuras de gran peso en la industria y cualquier movimiento en sus carreras, o en sus vidas personales que pueda afectarlas, genera un interés masivo. La decisión final, por supuesto, recae en Hande Erçel, y será fascinante ver qué pasos toma en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas lecciones con ustedes. Queremos saber su opinión, ¿qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Kerem tiene motivos válidos para querer esto?
¿O creen que Ande debería seguir su propio camino sin interferencias? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este contenido y lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos podamos estar al día de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.